Estoy aquí otra vez con otro video. Este video me gustaría hacerlo sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? En donde vemos que hay 10 primero, 10 vírgenes. Para mí esto es la totalidad de la iglesia, ¿ya? 5 prudentes y 5 insensatas, ¿ya? 5 prudentes entraron a las bodas y 5 insensatas se quedaron fuera. ¿Qué entiendo yo por esto? ¿Qué entiendo yo por esto? Que la mitad de la iglesia se va a quedar aquí y la otra mitad va a ser levantada. Entonces la mitad de la iglesia que se quedó aquí va a pasar por la gran tribulación, ¿ya? Y tenemos textos en donde dice que uno será tomado, el otro será dejado. Vemos que la gran multitud de Apocalipsis, ahí vemos que dice que vienen de grandes tribulaciones. Entonces, para mí es esa la otra mitad que se quedó en la gran tribulación y entonces tuvo que pasar por la gran tribulación y ya no fue salvo por gracia, sino que la mayoría de ellos tuvieron que dar su vida, ¿ya? Entonces, este tema quería tocarlo con alguien, con una persona con la que he conversado hace mucho tiempo. Y yo pienso que nos hemos hecho de alguna forma amigos. Tal vez falta unirse más, unir más lazos, pero lo estimo mucho. Hay cosas que no compartimos los dos, pero para mí eso no me separa de él, porque yo entiendo que Dios no le ha dado la misma sabiduría, la misma gracia, la misma capacidad de interpretar las escrituras de la forma correcta, pero eso no nos separa, así como pasó con Pablo y Pedro. Pablo reprendió a Pedro y le dijo que lo que él estaba haciendo era de condenar, pero no por eso ellos no eran de la misma iglesia, porque la iglesia es una sola y no es visible, sino que es invisible, no se puede ver. Entonces eso hace que ninguna religión pueda decir yo soy la iglesia verdadera, para que ninguna religión pueda decir esta es mi iglesia, ven aquí y vas a ser salvo. Para que nadie diga que si no estás en mi iglesia no te salvas. Para que ninguna religión diga el que no está con nosotros es condenado. Por eso, ¿ya? Entonces seguimos con el tema. Aquí arriba dice la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, a mí me gusta ponerle, bueno, últimamente lo estoy haciendo, poner el título así, ¿ya? Para destacarlo. Entonces, aquí vemos en Jeremías 17:10, dice yo Yahweh, aquí dice Jehová, pero yo le llamo Yahweh. Dice que escudriña la mente, que
prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ya? Entonces seguimos aquí con los textos. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿No? Salieron a recibir al esposo. Dice Mateo 25:2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25:3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite? La gracia. La gracia. Tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, al Espíritu del Hijo de Dios, que fue enviado a nuestros corazones por ser Hijo de Dios. Mateo 25:3: las insensatas tomaron su lámpara. Este ya lo leímos, el 4 ahora. Mateo 25:4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un tiempo en donde la iglesia se duerme. Y yo creo que es en estos tiempos. Ya estamos en esos tiempos en donde la iglesia se durmió, en donde las insensatas y las prudentes, cabeceando, se durmieron. ¿Ya? Entonces, seguimos. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Ah? Entonces, creo que ya está empezando, porque el tiempo en donde se durmieron es desde hoy hacia atrás, en donde llevan un tiempo en donde están enseñando mentiras, ¿ya? Y muchos se han dormido dejando de congregarse y también de mantener, a pesar de no estar en la iglesia, deberían estar manteniendo su comunión con Dios. Pero muchos no lo hacen, ¿ya? Porque claro, es necesario congregarse, pero si no me estoy congregando, entonces por lo menos debo mantener mi comunión con Dios, estudiando las Escrituras, leyéndolas, meditando en ellas, orando, pidiéndole a Dios y manteniendo mi comunión con Dios, conversando con Él, tal vez cantando coritos, escuchando música evangélica, ¿no? Y así. Pero yo veo que muchos no lo hacen. Entonces, íbamos en el versículo aquí en donde se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy en día. Se está dando el clamor que salgan a recibir al esposo. Entonces, ¿para qué? Para mantenerse en comunión, para estar vigilando, para que cuando venga el esposo no los pille durmiendo. Entonces, Mateo 25:7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es lo que puede estar pasando en estos tiempos. Pero aquí vemos Mateo 25:8: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Lo que pasa en estos tiempos. Mateo 25:9: mas las prudentes
respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Entonces, aquí hay otro detalle del cual muchos no se han percatado y no se percatan, tal vez otros sí. Aquí habla de quién, de aquellos que venden el aceite, de aquellos que se hacen ricos con la palabra de Dios. Por eso en un lado hay un texto en donde, a ver, voy a bajar un poquito el volumen, ¿ya? De la música. Entonces, hay un texto en donde aparece en algunas versiones, dice que en donde está el cuerpo muerto, ahí se reúnen las águilas o los buitres, según la versión. Entonces, para mí, ¿quiénes son los buitres, las águilas? ¿A qué se refiere cuando dicen dónde está el cuerpo muerto? Ahí se reúnen las águilas. ¿Quién es el cuerpo muerto? Para mí, en la palabra de Dios. Ese es el cuerpo muerto al cual se refiere el Señor. Y dice la Escritura que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, ¿cuál es el espíritu? ¿Y por qué el cuerpo está muerto? Del cual habla el texto. Porque en donde hay en las religiones, predican el Evangelio, predican la palabra, no está el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu del Hijo de Dios, el cual debería estar. Como no está ahí, la palabra está muerta. Entonces, a eso se refiere el cuerpo muerto. ¿Y cuáles son las águilas? Aquellos que, predicando la palabra, se hacen ricos, ¿ya? Pero ahí no hay luz. La palabra está muerta, no es recibida. Entonces estas personas se enriquecen con el Evangelio, ¿ya? Dice en otro lado que harán mercadería de vosotros. Entonces, este texto habla de eso. Que les dicen que vayan a donde venden aceite a comprar para que no les falte. Entonces, mientras estas personas fueron allá, o están allá, están escuchando a estos que se enriquecen con la palabra de Dios, no alcanzan a entrar a las bodas. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Ya? Se les cerró la puerta a quienes, a estas. Mateo 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mateo 25:12. Mas él respondió, dijo, de cierto, dice, de cierto os digo, que no os conozco. ¿Ya? No os conozco. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ya? Pero fijémonos en otro detalle. Dice, no os conozco, dice. ¿Por qué? Porque no mantuvieron su comunión con Él. Pero el detalle que aquí no dice, no os conozco, hacedores de maldad. No dice esa palabra. Entonces, estas que se quedaron, que no conocieron al Señor, son la otra mitad de la iglesia que después, en la gran tribulación, se salvan. Y es la multitud que en Apocalipsis dice, ¿y de dónde vienen estos? Estos vienen de grandes tribulaciones. Acá, 2 Corintios 11:2,
porque os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Dice a Cristo, pero yo le llamo Mesías. ¿Ya? Acá en Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Ya? Pero este texto, ¿de qué habla? De que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, entonces sabe quién está preparado. Él ve quién tiene el aceite. Y me parece que aquí no tengo esos textos, los voy a buscar, en donde dice que uno será dejado y el otro será tomado. Es parte de este tema. ¿Ya? Apocalipsis 2:23, y a sus hijos herirá. Ya. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. ¿Ya? Pero aquí faltan los que le digo yo, los voy a buscar, que habla de la gran multitud, que dice que viene de grandes tribulaciones, y el texto o los textos en donde dice que uno será tomado y el otro será dejado. Para mí esa es la mitad de algo. Entonces la mitad de la iglesia fue levantada y la otra mitad se quedó. Estos son los que se salvaron con mucha dificultad. Entonces por eso el Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? Los que están en la gran tribulación, no los que se salvan por gracia. Eso es otra cosa que se malinterpreta, porque hay muchos que no tienen ni idea cómo interpretar las escrituras. Así que vamos a ver. Lo dejo hasta aquí y después sigo. Estábamos en el tema las 10 vírgenes. Quería darles un detallito que muchos no se fijan en los detalles. Y aquí les doy un detalle muy importante. ¿Qué dicen ellos? No, lo que pasa es que Cirilo lo dijo. Y otro dice, ¿en serio? ¿Cirilo lo dijo? Sí, Cirilo lo dijo. Y otro escucha y dice, oye, ¿de verdad que Cirilo lo dijo? Sí, Cirilo lo dijo. Después otro vuelve a escuchar. ¿Están seguros que Cirilo lo dijo? Sí, Cirilo lo dijo. ¿Pero qué dijo el Señor? Está escrito. ¿Y qué digo yo? Muestro los textos en donde está escrito. Entonces, yo en lo posible siempre trato de decir, así está escrito, la escritura lo dice, Pablo lo dice, pero Pablo, ¿por qué lo dice? Porque el Señor le inspiró a interpretar bien las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces por eso ellos y la mayoría de los apóstoles citaban las escrituras, el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacen ellos? Citan, no, es que Cirilo lo dijo. Y otro dice, oye, ¿qué dicen? ¿Que Cirilo lo dijo? Sí, Cirilo lo dijo. Y después viene otro y dice, ¿de verdad que Cirilo lo dijo? Sí, Cirilo lo dijo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se apoyan en los hombres. Se apoyan en libros, más bien dicho, en libros, ¿ya? Se apoyan en libros. Libros escritos por hombres que están fuera de la escritura, ¿ya? Libros de razonamientos, ¿ya? Por ahí los romanos católicos también tienen otros libritos, los unicitarios tienen otros libritos, y así sucesivamente. Todos se apoyan en quién, en los hombres. Entonces, ¿cómo Dios va a estar con ellos? ¿Cómo Dios va a estar con ellos? Entonces ahí está el problema. Por eso que Dios, que persistan en lo mismo y que sigan
en sus errores, ¿ya? Pero ¿qué hago yo? Así dice la Escritura. Aquí están los textos. ¿Mm? La parábola de las 10 vírgenes. Entonces aquí ven, hay más textos. Aquí hay más textos. Y después lo vamos a ver. Porque yo cito las Escrituras. No digo Cirilo lo dijo. ¿Qué dijo en el debate Ángel García? Habló de Cirilo, que él había dicho y hablado de las, creo que de las 24, no sé cuántas herejías, ¿ah? ¿Ya? De Cirilo. Pero ellos ¿qué hacen? Citan otros libros afuera de las Escrituras, que están fuera de ellas. Por eso persisten en sus errores y por eso siguen con sus mentiras, defendiéndolas, porque Dios no les ha enseñado eso. Ha sido el hombre, por eso Dios no lo ha sacado del error todavía, para que venga un hijo de él y los saque del error. Uno que ha alcanzado madurez, ¿ya? Esperemos que llegue esa persona y los saque del error. Entonces seguimos con el video. Y recordarles que grabé un pedacito en donde yo decía que Ángel García citó a Cirilo a Cirilo, ¿cuánto era? No me recuerdo bien. Como yo no lo cito, como yo no lo he leído, así como lo hacen ellos, solamente lo busqué para saber quién era, ¿ya? Pero yo no lo cito para decir, oh no, ¿saben qué? Cirilo dijo esto y hay que hacerle caso. Cirilo lo dijo. No, yo no lo cito para eso. Y tampoco voy a hablar de él, así como diciendo, no, ¿saben qué? Cirilo dijo esto y esto otro. No, estoy mostrándole que estas personas se apoyan en hombres los cuales sabemos que no están en las Escrituras. O si no, que Ángel García me muestre en dónde hay un texto de Cirilo. ¿Dónde está? Que me lo muestre. Entonces, claro, dicen ellos, oye, ¿sabíais tú que Cirilo lo dijo? ¿En serio? Pregunta otro. Sí, Cirilo lo dijo. Ah, entonces hay que hacerle caso. Si lo dijo Cirilo, es verdad, po. Entonces viene otro y dice, ¿qué dijiste, Cirilo? Sí, ¿qué dijo Cirilo? No, Cirilo dijo esto y esto. Ah, ¿de verdad? Sí. Ay, ¿fue Cirilo? Sí, fue Cirilo. Ah, entonces hay que creerle. Así están ellos, por eso andan tan perdidos, po. Yo cito las Escrituras. Aquí está el tema. ¿Cuál era? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Ya? Entonces seguimos con Mateo. Mateo 24:37. Dice, más como los días de Noé. A ver, espérense un poquito, voy a hacer algo. Entonces, como les decía, como dicen ellos, no, sí, si sabéis que Cirilo lo dijo, ah, sí, de verdad, claro, sí, Cirilo lo dijo. Ah, ya. Cirilo lo dijo. Entonces hay que creerle a Cirilo, porque Cirilo lo dijo. Ya, creámosle. Créanle ustedes, pero yo no. Así que seguimos con la escritura, ¿Quién? Mateos, ¿ya? Mateos 24:37. ¿Quién es Mateo? Alguien que escribió sobre lo que sucedió en esos tiempos del Señor, del Mesías, y lo dejó escrito, y lo dejó para nosotros. No fue Cirilo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ya?
Estoy muy lejos del monitor. Entonces me voy a acercar un poco. Porque como estaba mucho tiempo en el computador, me cuesta leer un poquito. Ya la vista está un poco nublada. Porque paso mucho en el computador leyendo, viendo textos. Podría agrandarlo, a ver. No, con uno. Ahí. Entonces íbamos en porque como en los días de antes del diluvio, ya, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ya? Entonces no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De quién? Del Hijo del Hombre. Ya podría agregar algo. Aquí dice el Hijo del Hombre. Entonces el Señor dice en un texto, dice que el sembrador es el Hijo del Hombre que tira la semilla. Entonces, ¿cómo vino el Hijo de Dios? ¿Cómo vino? Como hombre. No vino como Dios. ¿Ya? Pero se le llamaba Hijo de Dios para que supiéramos de quién procedía. ¿Ya? ¿De quién procedía? Pero él no vino como Dios. Él no vino como Dios. Vino como hombre. ¿Ah? Por eso dice en sus días de su carne. ¿Ah? Hizo ruegos y súplicas. En sus días de su carne. No en los días de su naturaleza divina o algo así. O en su forma de Dios. Sino que en los días de su carne. ¿Ya? Entonces, si vemos el contexto general, él vino como hombre, no como Dios. Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Ah? ¿Quién murió en la cruz? ¿Dios? No. Murió un hombre, ¿no? El cual en su naturaleza divina, en su espíritu, era Dios, pero murió como hombre, no como Dios. Entonces, ese otro ese otro detalle que lo tiro aquí para aquellos que dicen que Dios murió en la cruz. Ese otro detalle que ellos no se fijan, que ellos no notan. ¿Por qué? Porque están tal vez no en unas tinieblas completas, totalmente en tinieblas, pero sí no ven con claridad, Algo entorpece su razonamiento, su comprensión de lectura. Entonces sigamos aquí, eso ya lo refuté, así que sigamos en esto. Dice Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay dos, eso habla de una totalidad, pero si dice que uno será tomado y el otro será dejado, ¿qué habla de esto? De la mitad. Entonces por eso yo defiendo y creo y interpreto que la mitad de la iglesia se va a quedar aquí. La otra mitad va a ser arrebatada, pero esto nadie lo enseña. ¿Ya? Mateo 24:41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Y sigue diciendo, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Ya? Aquí sigue hablando de una totalidad de dos. Pero si una va a ser tomada y la otra dejada, habla de la mitad. Entonces, insisto, la mitad de la iglesia se va a quedar aquí, por eso que tienen que despertar. ¿Ya?
Y este tema no se toca, este tema no se toca. Yo, si no me equivoco, imagínense cuántos años vengo metiéndome a YouTube, viendo videos, viendo temas, ¿ya? Y no me recuerdo que alguien haya tocado este tema, que alguien haya desarrollado ¿cómo se llama? La parábola de las 10 vírgenes, porque si no me equivoco, algunos dicen que la otra mitad no son de la iglesia. Porque como dice, no os conozco, entonces dicen, toman otro texto en donde él dice, no os conozco hacedores de maldad, y creen que son los mismos, es el mismo grupo, y no, porque dice, no os conozco. Solamente eso dice, ¿por qué? Porque estas personas, las que son la mitad de la iglesia, no están en comunión con el Hijo de Dios. Y como no están en comunión con el Hijo de Dios, Él no lo ha llegado a conocer bien, ellos tampoco, ¿ya? Así que con esto yo estoy demostrando que hay personas que no tienen ni idea cómo se interpretan las escrituras. No saben, porque Dios no le ha dado ese don, no le ha dado ese... Porque dice que Él aún nos constituyó maestros, pastores, ¿ya? Evangelistas, así y sucesivamente. Entonces, ¿quién los constituyó? Él. Pero muchos se constituyen a sí mismos, o muchos los constituyen los hombres, no Él. Entonces, seguimos viendo Mateo 24, 42. Por eso dice aquí, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ya? Pero ¿a quién le dice? A la iglesia completa. Por eso él dice en una ocasión, dice que es preferible que sean fríos y calientes. Fríos y calientes. Porque si eran si eran tibios, claro, si eran tibios los vomitaría de su boca. Esto lo estuve hablando con una persona que se acercó, yo estaba por donde yo vivo, se llama la Plaza de Alma, y vi a dos testigos, eran dos mujeres, y yo les pregunté que cómo interpretaban Apocalipsis 5:13, en donde no tienen salida. Entonces ella me dijo, ¿y qué piensa usted? ¿Quién es el Cordero? Y yo le dije, no, pero yo le estoy preguntando por esto. ¿Cómo interpreta usted Apocalipsis 5:13? Y al final ella, como se sintió presionada, se fue. Pero antes de esto llegó una persona, y se acercó y me dijo que, ¿qué están hablando? Y dijo, porque a mí me gusta, están hablando de la Biblia, porque a mí me gusta hablar. Entonces ellas se fueron y seguimos hablando los dos. Y yo le hablé de estas cosas, de esto. Y después tocamos otro tema. Ellos decían que Jacob, como en el Antiguo Testamento dice que vendría. Entonces ellos dicen que Jacob vino y que ellos tienen una nueva revelación. Entonces él me dijo que ellos tenían el espíritu de Jacob. Entonces estuvimos conversando un buen rato, se acercaron dos y otro se agregó a la conversación y el otro solamente miraba. Entonces yo le seguí diciendo, pero entonces tú tienes el espíritu de Jacob. Él me dijo, sí, yo tengo el espíritu de Jacob. Yo le dije, estás perdido, estás tan mal. Porque el mismo Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo, y yo le tocaba así aquí en su cuerpo, y yo le dije que no pensara que yo estaba agrediéndolo, sino que era para que entendiera. Entonces él dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, el que oyere mi voz, abriere la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces tú tienes el espíritu de Jacob y el espíritu del Señor. Entonces empezamos a hablar y dijo que yo estaba perdido y que aquí, que allá. Al final se terminaron yendo. Terminaban negando la escritura como lo hacen estas personas. Y al final se tuvo que ir porque no pudo conmigo. No pudo porque yo le di texto, le volví a dar texto y así le seguí dando contexto. Y él no le quedó otra que irse porque no pudo conmigo. Pero esto es para la honra y la gloria de Dios, porque yo creo firmemente, sin temor a equivocarme, que Dios me ha preparado para este momento, para hacer esto. Y ahora yo lo estoy haciendo. En delante estuve hablando con otros testigos, les volví a preguntar por Apocalipsis 5:13 y ellos niegan eso. Y yo le dije, pero ahí estamos viendo que le están dando servicio sagrado a dos. A dos.
Y para no seguir esto, ellos no pudieron refutar lo que yo les decía. Entonces, estas personas no tienen ni idea. Entonces, por eso dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ya? ¿A qué hora? Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está anunciando esto. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ya? Entonces son 10 vírgenes. Son 5 prudentes y 5 insensatas. El 10 es la totalidad de la iglesia y el 5 es la mitad. Entonces 5 entraron y 5 se quedaron afuera. ¿Ya? Y vamos a seguir desarrollando este tema para que vean que yo no estoy inventándome nada. Según la escritura es lo que dice. Mateo 25:2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces la mitad. 10 es la totalidad y 5 y 5 es la mitad. Entonces la mitad de la iglesia se va a quedar aquí. Mateo 25:3. ¿En dónde? En la gran tribulación. Ahí van a pasar por la gran tribulación y veremos que después en el cielo Juan le pregunta o el anciano le dice a... porque son los 24 ancianos los que están sentados ahí en Apocalipsis. Entonces uno de ellos le dice, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Y le dice que él lo sabe. Entonces él le dice a Juan que son los que vienen de la gran tribulación. Entonces, esa es la otra mitad. Esa es la otra mitad que se quedó aquí. Salmos 1:19. No. Quise aportar, quise agregar estos textos porque yo creo que aportan a lo que veníamos hablando. Salmos 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos en ahora Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Segunda de Timoteo 1:6. Por cual causa estoy recordando a ti volver a encender el don de el Dios, el cual está haciendo en ti por la imposición de las manos de mí. Entonces aquí yo le puse entre paréntesis
volver a encender el don de el Dios, cual está haciendo en ti. Concordancia Strong le puse definición. Dice despiertes para encender de nuevo. Dice despiertes para encender de nuevo. Entonces todos estos textos yo saco la conclusión de que por causa de que muchos no hicieron o no han hecho esto, ¿no? Entonces estas personas no han despertado, ¿no? Están durmiendo. Entonces por esa causa, por no avivar el don y encender el don, como dije delante en lo que estaba grabando, pero no, como le faltaron algunos textos, entonces estoy volviéndolo a grabar. Y ahí yo decía que yo saco en conclusión de esto que el volver a encender el don, ¿no? ¿Ya? Para mí es como el fuego que hay en uno, ¿ya? El fuego que hay en uno. Entonces para mantener ese fuego se necesita leña. Y para mí la leña, yo pienso que es la escritura, ¿ya? Y por eso que es necesario que uno lea, que uno escudriñe, que uno se mantenga en comunión con Dios por medio de la escritura, por medio de leerla, escudriñarla, estudiarla, dedicarle tiempo a ella, ¿ya? Porque también en Apocalipsis el Señor le dice, porque un hombre está hablando, ¿cierto? Dice que no tiene necesidad de nada, que tiene de todo, que es rico. Entonces, él poco menos que se siente seguro de todo, por su riqueza y todo. Entonces el Señor le dice, yo te digo a ti que tú eres ciego, desnudo, desventurado, compra de mí oro refinado y que se echara colirio en los ojos para que pudiera ver. Entonces para mí, ¿qué es lo que es el oro? La palabra de Dios, ¿no? La escritura. Ese es el oro refinado. Porque dice que la escritura fue refinada en 7 hornos, ¿no? ¿Y con qué compramos ese oro para que no se nos note nuestra desnudez? Con nuestro tiempo, con dedicarle tiempo a la escritura, con meditar en ella, con estudiarla, leerla, de día, de noche, de madrugada, dedicarle mucho tiempo para que así se mantenga la lámpara encendida y podamos tener aceite en nuestros jarrones. Como en delante en el video nombré estos textos, quería agregarlos para terminar. Ahora ya sí, para finalizar. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ya? Entonces, estos textos también aportan al tema, ya, porque yo leía este texto y no lo entendía, lo pasaba por alto, pero un día yo le empecé a pedirle a Dios que qué significaba esto, qué quería decir. Entonces, como dije en delante, para mí el oro refinado en horno es la palabra de Dios,
¿ya? Y nosotros, ¿ya? Para comprar este oro refinado, ¿no?, en horno, que es la palabra de Dios, tenemos que dedicarle tiempo. ¿Mm? Tiempo, ¿ya? Dedicarle mucho tiempo. Porque si es oro refinado en horno, su valor es muy alto. Entonces, para poder comprarlo, tenemos que dedicarle mucho tiempo a la escritura, para que la lámpara tenga aceite y se pueda mantener encendida. Pero como muchos no lo hacen, entonces por eso no tendrán aceite, y sus lámparas se apagarán, y se quedarán aquí, ¿ya? Y como digo y lo vuelvo a reiterar, es la mitad de la iglesia. Entonces imagínense cuántas personas van a ser que van a pasar por la gran tribulación. Por eso que el que escuche, el que oya, el que tenga oídos, que oiga y que, que ponga atención y haga esto, ¿m? Que haga esto. Lo que aquí dice él y lo que yo estoy más o menos interpretando según lo que entiendo de la escritura, ¿ya? Porque la misma escritura dice que fue refinada en 7 hornos. Imagínese, otro texto más que podría agregarlo. Entonces, Salmos 12:6. La palabra de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dice, son como plata, son como. Pero acá en Apocalipsis dice, compra de mí oro refinado. Entonces, ¿cuál es el oro refinado del que habla él? La palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Aquí dice Jehová, pero yo le llamo Yahweh, ¿ya? Entonces, esto sigue aportando a lo que veníamos hablando, ¿ya? Y como vimos esta persona aquí, ¿no?, esta persona aquí que decía que era rico, que no tenía necesidad de nada. Sin embargo, el Señor le dice, compra de mí oro refinado para que no se te note tu desnudez, que se echara colirio en los ojos para poder ver. Entonces, como decía, ese es lo que yo entiendo de este texto de Apocalipsis, que uno tiene que dedicarle tiempo a la escritura, tiempo, porque como digo, si es oro refinado, 7 hornos, es muy valioso. El valor de él, de esta palabra de la escritura, es muy alta. Entonces hay que dedicarle tiempo para que podamos pagar el valor que ella tiene. Así que ahora sí, espero que no me venga otro texto a la mente y terminar con esto, finalizar con esto, y espero que les ayude, que les sirva. Como ven, yo solo he puesto los textos y he tratado de explicar lo que yo entiendo de estos textos, de todos estos textos. Son varios, ya, son varios. Y he tratado de lo posible no ponerle ni quitarle, sino que explicar más o menos lo que yo entiendo, sin salirme del contexto del tema, la parábola de las 10 vírgenes, y según todos los textos aquí, habla de la mitad, 5 prudentes y 5 insensatas. En otro lado dice que uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Vemos que en Apocalipsis a Juan se le dice, y él dice que ve una puerta abierta, y se le dice que suba para que se le muestre lo que vendría después, ¿ya? Y los que estudian la escritura
vemos que Juan representa a la iglesia, ¿ya? Pero ¿cuál? La mitad, porque ya vimos las 5 vírgenes prudentes y las que en Apocalipsis dice esa gran multitud que viene de grandes tribulaciones. Esa es la otra mitad que se quedó, ¿ah? Que pasó la gran tribulación. Como digo, se tienen que preparar porque muchos se van a quedar aquí, muchos, la mitad. Entonces, los que no se preparen, es obvio que se van a quedar aquí, por eso uno se tiene que preparar, estudiar, escudriñar las escrituras, discernir y fijarse mucho en los detalles, en cada detalle, porque eso es lo que hace la diferencia. Entonces nos quedamos en Zacarías 4:1. Entonces volvió el enviado, el que hablaba conmigo, y me despertó como hombre es despertado de su sueño. Zacarías 4:2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Zacarías 4:3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha, dice, ¿ya? Del depósito, y el otro a su izquierda. Zacarías 4:4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel enviado o ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Le respondió, ¿qué es esto, Señor mío? Zacarías 4:5. Zacarías 4:5. Y el enviado o ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no, Señor mío, no, Señor mío. Entonces, Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces aquí habla de los olivos, esto habla de aceite. Y después habla de su espíritu, que con su espíritu. Entonces, muchos entendemos esto de que el aceite de las lámparas es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios que está en nosotros, ¿ya? El cual fue enviado a nuestros corazones en Gálatas 4:6. Entonces, quería terminar con estos textos, ¿ya? Para darle más firmeza, más fuerza a lo que se viene diciendo, para que quede más claro y no haya duda y no quede nada en el tintero, ¿ya? Entonces con esto yo creo que ahora sí me despido y espero que les sirva. Bendiciones, Dios les bendiga y que Él les enseñe lo que Él mismo inspiró, ¿ya? No se dejen engañar, no se dejen guiar ni enseñar por hombres. Los hombres hacemos lo que podemos y llegamos hasta un cierto límite. Y de ahí en donde llegamos nosotros a ese cierto límite viene Dios y hace lo que no podemos. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolos regó y Dios da el crecimiento, ¿ya? Es Dios que da el crecimiento, no lo da el hombre, no lo da nadie. Y tenemos que entender que
semilla usó Pablo? ¿Una semilla que le pertenecía a él? No, esta semilla viene de parte de Dios. ¿Qué agua usó Apolos? ¿Un agua que venía de él? ¿Acaso era agua física? No, esta agua proviene de Dios. Y la palabra se compara con una semilla, con alimento, con pan, con leche, con varias cosas. ¿Ah? Y también se compara con agua. Entonces, ¿qué semilla plantó Apolos? Que sea Pablo. Pablo plantó una semilla espiritual, que es la palabra. ¿Y qué agua usó Apolos? Una agua espiritual, ¿ya? Una agua espiritual que es la misma palabra de Dios, ¿ya? Entonces, por eso les doy otro dato más. Por eso el bautismo está mal interpretado. Y yo he venido refutando a muchos, incluso hasta Ángel García, ¿ya? Porque una vez yo le hice un comentario y él me respondió y yo le seguí respondiendo, ¿ya? Pero, como le digo, no es solo él el que malinterpreta esto lo del bautismo, sino que son muchos. Es Pablo, este otro dato, Pablo es maestro a los gentiles, no Lucas, ni Marcos, ni Mateos, ni Santiago, ni Pedro, ni Felipe. Nadie de ellos es maestro a los gentiles, solo Pablo es el único que dice en sus cartas que es maestro a los gentiles. Dice que Pedro fue a los de la circuncisión y él fue enviado a los de la incircuncisión, ¿ya? A los de la incircuncisión. Así que les doy este otro dato. A medida que vaya haciendo videos voy a ir dando muchos datos, muchos detalles, uno tras de otro, para que entiendan la escritura, para que no se dejen engañar por falsos maestros. Yo no me considero ni maestro ni pastor. Eso lo designa Dios, lo designa el Hijo de Dios, nadie más. Entonces yo no me puedo hacer maestro a mí mismo, sino que quien me hace maestro es el Señor. Entonces ustedes juzgarán. Bendiciones. Me despido hasta otra oportunidad, hasta otro video. Había terminado este video sobre las 10 vírgenes. Estuve mirando algunos videos donde hablaban de las 10 vírgenes, pero hasta ahora no encuentro un video en donde hayan desarrollado este tema como yo lo hice. No han hablado de que son dos grupos, el primero fue levantado, el otro fue dejado, y ese que fue dejado es la mitad de la iglesia, que después se ve en Apocalipsis la gran multitud. Estuve viendo al final de la trompeta en donde estaban hablando de este tema y no encontré que lo abordaran de la forma que lo estoy abordando yo. Entonces, como ellos dieron este texto en donde habla del aceite, ¿ya? En donde las 5 vírgenes prudentes le dicen a la insensata que vayan a comprar aceite, ¿ya? Imagínense, a comprar. ¿Y quién prepara el aceite? Es Dios, que el mismo Hijo de Dios también, los hijos de Dios, mediante este tipo de temas y de la forma que interpretamos las escrituras, preparamos el aceite. Pero ¿de dónde sale ese aceite? Viene de Dios, del mismo Dios, porque son textos de Él. Entonces por eso aquí dice que no hay que adulterarlo ni que alguien prepare otro aceite, tiene que ser de la misma porción, de la misma forma. Mira, aquí vamos a ver los textos. Dice Éxodo 30:31. Dice, y hablarás a los hijos de Israel. ¿Ya? Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. ¿Ya? Uno de repente al leer rápido no se da cuenta o ir más rápido, aunque yo no leo muy rápido, pero puedo pronunciar una palabra no de la forma correcta,
pero eso, el sentido de lo que se dijo de la misma palabra, igual apunta hacia lo mismo. Entonces espero que si ven un detalle, no tomen eso en cuenta, sino lo que aquí dice, lo que dice aquí, no lo que yo diga. Por eso, Éxodo 30:32, sobre carne de hombre no será derramada, o derramado, dice ahí. Ni haréis otro semejante. ¿Ven? Dice, ni haréis otro semejante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los falsos maestros hacen otro aceite, ¿ah? Hacen otro aceite que ni siquiera es semejante porque está adulterado. Entonces dice, no hagáis otro semejante, dice, ni haréis otro semejante. Dice, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, ¿por qué dice santo es? Por su composición, porque su composición son estos textos, sin ponerle, sin quitarle, sin agregarle de la cosecha que uno tiene, que la cosecha del hombre es mala, es adulterada, ¿ya? Podría nombrar a alguien, pero ya lo he nombrado varias veces, en donde dice que el Hijo de Dios levantaría el templo de su cuerpo por medio de la agencia personal del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, no le está agregando él, no es de la misma composición del aceite que aquí está preparándose. En la misma escritura, los mismos textos. Entonces, sigamos. Éxodo 30:33, cualquiera que compusiere ungento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Esto quería hablar yo también. Será cortado de entre su pueblo. Y estos falsos maestros están cortados de en medio del pueblo, pero ¿qué es lo que pasa? Que no se dan cuenta. Por ahí Pablo dice que habían algunos que se decían, ¿cómo se llama? Parece que cristianos, pero estaban encubiertos, ¿ya? Estaban encubiertos. Estaban encubiertos. Entonces, estas personas están encubiertas, están encubiertos y parece que fueran, pero no lo son porque enseñan mentiras. Éxodo 30:34, dijo además Yahweh o Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte, dice aquí, estacte. Bueno, dice estacte y uña aromática, no sé qué será eso, estacte. Y galvano aromático, dice, e incienso puro, de todo el igual peso. Ya, todo tiene que tener el mismo peso, entonces es una composición especial. ¿Quién la escogió? ¿Quién escogió todo esto? Fue Dios que le indicó a Moisés que lo hiciera así. Éxodo 30:35, y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Entienden? Puro y santo, bien mezclado. ¿Ah? Bien mezclado. No que le metan otra cosa. No que le pongan de su cosecha. Éxodo 30:36. Y molerás parte de él en polvo fino, dice. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo. En el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Entonces, ¿dónde? En donde él estaría. ¿Quién? Yahweh. Entonces, Moisés hizo un tabernáculo en donde ahí Dios se presentaba, ¿ya? Como así el Hijo de Dios, su espíritu se presentaba o se presentó por más de 30 años en la tierra. Ese es otro tema. Éxodo 30:37, como este incienso que
harás, no os haréis otros según su composición. Te será cosa sagrada para Yahweh. Éxodo 30:38. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, yo creo que ya con esto termino. Y como decía, vi varios videos, claro que igual los he adelantado un poquitito, así para ir apurando un poco, pero no alcancé a ver que se tocara este tema en donde yo digo que las 10 vírgenes en la totalidad de la iglesia. Al final de la trompeta, David Diamond dice que, y habla de la mitad, dice que es la mitad de la iglesia. Pero hasta ahí nomás yo alcancé a escuchar que dijo eso, pero no tocó el tema como lo estoy tocando yo, en donde yo entiendo, ¿ya? Y veo que es la totalidad de la iglesia. Son 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que entraron a las bodas del Cordero y 5 que se quedaron afuera. Entonces, ¿qué entiendo yo por esto? Por todos los textos que he dado, que la mitad de la iglesia va a ser levantada y la otra mitad se va a quedar aquí, ya en la gran tribulación, en la tribulación y gran tribulación, en donde ellos serán los que pasarán por dificultades, por muchas aflicciones. Entonces, por eso en Mateo 24 el Señor dice, y hablando de este tema, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero se refiere a esto, a aquellos que se queden aquí. ¿Ah? De eso está hablando él. Pero ¿qué dicen muchos? Refiriéndose a que se pierde la salvación, que dice que el que no persevere hasta el fin, ¿ah? Se va a perder. ¿Ah? Según el texto que dan, pero mal interpretado. ¿Ah? Insisto, no saben interpretar las escrituras. ¿Ah? Y si yo las sé interpretar correctamente, la honra, la gloria, la alabanza es para Dios, no para mí. Porque Dios anda buscando eso, y yo a mucho tiempo yo lo decía, Dios anda buscando, el Hijo de Dios anda buscando a quién usar, a quién usar, para que Él sea el que enseñe la verdad, no el hombre. Entonces, como decía, Dios anda buscando a quién usar, anda buscando a quién, para que Él sea el que enseñe, para que la persona haga lo que Pablo dijo. Ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Entonces, ¿para qué que Él viva en uno? Para que Él sea el que hable, para que Él nos inspire a nosotros, ¿ah? Y para que sean sus palabras, para que uno no le ponga ni le quite, ya tal como está la Escritura, dejarla. Y no preparar otro aceite, ¿ya? Porque a Moisés se le mandó preparar un aceite santo y puro, ¿ah? Pero dice que si alguien preparara otro semejante, ¿eh? Que sería cortado. Y estas personas, yo creo y entiendo que son cortadas del pueblo. Y ellos siguen enseñando mentiras. Y como no todos han alcanzado madurez, no se dan cuenta. Y le dicen a todo amén. Y claro, como estas personas son famosas y uno es un desconocido, entonces obvio que le van a creer a él. Pero yo digo, y lo afirmo, no saben interpretar las escrituras, y lo he demostrado una y mil veces, lo he demostrado con Gabriel Luna, se lo he demostrado a Arturo, hace rato, a Ángel García, se lo he demostrado a Fran Enríquez. Por ahí Ubiarco me dijo que por qué no teníamos un debate. En ese tiempo yo no estaba debatiendo porque no era mi tiempo, y hasta que Dios después puso en mí el sentir de hacerlo. Me invitó también Cerrato, Alex Cerrato, también le dije que no. Y hace tiempo que no veo un hermano, hace mucho tiempo que no lo veo, que se llamaba Dani Córdoba.
él no me invitó no me invitó como un desafío, sino que me dijo, oiga hermano, usted sabe harto, ¿por qué no debate? Y yo le dije que no lo necesitaba, que los que lo necesitaban, que lo hicieran, ¿ya? Y porque no era mi tiempo. Entonces ya llegó mi tiempo y lo estoy haciendo para la honra y la gloria del Padre y de su Hijo. Entonces, yo creo que con esto lo dejaría hasta aquí, ¿ya? Ah, quería comentar algo. Una vez yo comentando en un debate en donde estaban diciendo y tocando el tema de María, la Madre de Dios. Y aquí yo les voy a darle otro dato más, otro detalle que muchos no se fijan y por eso hierran, por eso interpretan mal las escrituras, porque no se fijan en los detalles. Yo dije que Elizabeth dijo la madre de mi Señor, porque ahí porque ahí se implicaba una maternidad, ¿ya? Pero Tomás dice mi Señor y mi Dios, ¿ya? Dice mi Señor y mi Dios. Entonces era totalmente diferente. Y por ahí un hermano me mandó un mensaje y me dijo, sabe hermano, yo llevo 30 años en el Evangelio y nunca me había fijado en eso. Entonces así, hay muchos que me han puesto manito arriba o que me ponen que les gustó mi comentario. Una vez una hermana me dijo que si ella podía usar mi argumento en un video. Y yo le dije, claro, pues hermana, claro que puedes usarlo si esto es de Dios, no es mío. Entonces, eh, hágalo nomás. Y después, mucho tiempo después ya no la vi, yo igual a veces veía algunos videos de ella y no vi mis comentarios o mi argumento, no sé qué pasó con ella. Entonces, em, Dios me ha dado esto, entonces para Él la honra, para Él la gloria y la alabanza. Bendiciones, espero que esto les sirva, de verdad. Lo hago pensando en ustedes, en los que necesitan entender la escritura de la forma correcta para que no sean engañados. Pero yo insisto, pídanle a Dios, así como lo hice yo por 3 años y medio, más o menos. Y después, ¿qué hice? Durante todo ese tiempo estudiaba la escritura de día, de noche y de madrugada y meditando todo ese tiempo en las escrituras. Así lo hice yo. ¿Por qué? Porque no quería cometer los mismos errores que estas personas. Así que con esto me despido y bendiciones. Hasta otro video.